salió. Escuchamos historias. Y todo, Y sin ir a pescar. todo por irte, salió de la ¿Sí? plática de la pesca, ¿verdad? Sí, solamente por eso. Sí, es tremendo y hay mucho que coleccionar, hay mucho que coleccionar todavía. En 1956 nace en Nueva York, New York, Stephanie Zimbalist, actriz, mejor conocida por su papel de Laura Holt en la serie de detectives de NBC Remington Steele del 82 al 87. Esa sí pasaba aquí en Monterrey. Su padre es el actor Ephraim Zimbalist Jr., que hizo aquel programa de Left Eye. Cumple hoy Stephanie Zimbalist 68 años, es mayor que yo. ¿Nombre? ¿Cuántos? Sí, la flaca 68. Sí, Ajá. muy bonita niña. Muy bonita niña. Bueno, tenemos nuestra invitada que llegó. Perfecto, es que el tráfico Adelante, está pues. tremendo, el tráfico está tremendo. Hoy tenemos con nosotros como invitada a la diputada Rocío Montalvo, que va llegando a nuestro estudio, al estudio de Contacto 1190, para platicar. ¿Qué problema es el tráfico, verdad? La movilidad. Bastante. Hay que correr y andarse. Y luego encontrar estacionamiento. Encontrar estacionamiento, ese es el problema. Gracias, diputada, por estar aquí, por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues, ¿qué les diré? Pura grilla. ¿Sí? No me diga, todavía. Todavía. Qué cosa. ¿Cómo nació en usted el gusanito, el interés por ser activista social? Bueno, nació desde la preparatoria con el profesor Ignacio Zapata Narváez, ¿Qué prepa? la 1, ¿En la aquí en prepa uno? Colegio Civil. Sí, Él ok. fue maestro de Ciencias Sociales, entonces él traía el tema de la Alianza de Usuarios de Transporte y Servicios Públicos. Y al paso de un tiempo me lo reencuentro, dejé la preparatoria y me lo reencuentro y me dice, oye, ¿por qué ya no fuiste? Le dije, no, pues soy mamá soltera y ya no fui. Entonces él ya era regidor y representante de esta alianza y me invitó a participar y reactivarme, Sí. ¿no? Entonces de ahí nace el irme involucrando y poco a poco pues estuve yo en lo que es atención a los ciudadanos. Muy bien. Y me fui involucrando en los temas. El activismo social exige sacrificios, muchos sacrificios. ¿Qué ha sacrificado Rocío Montalvo? ¿Familia? ¿Cuestiones económicas? ¿Tiempo? Pues El es un tiempo poco de todo, tiene que ver desde el tiempo, tiene que ver el trabajo, porque una de mis ventajas fue que trabajé 20 años con Arnulfo Vigil Sí. en la editorial Oficio Ediciones, entonces eso fue una de las ventajas que tuve, porque conforme fue pasando el tiempo ya nadie me quería contratar por grillera, ¿no? Sí. No, ay, hasta aquí me va a hacer un paro aquí en el trabajo, entonces se vuelve un poco complicado el que te contraten, ya cuando tomas un tema tan fuerte como es un tema ya que te empieza a identificar y al estar de manera permanente, llevando el tema, pues sí, a mí en lo personal ya llegaba de que un trabajo externo y sí se vuelve algo complicado. ¿Qué tan difícil es ser activista social en México, en Monterrey? Pues ahora sí que es muy difícil porque es donde todos te exigen, todos te vigilan y todos te cuestionan, como si fueras un trabajador. Yo creo que ni a los diputados les exigen tanto como a un activista. Y el estar aquí en esta zona como activista, pues primero es la apatía de los ciudadanos, pero luego fíjate que algo que me sucedió fue que a pesar de las convocatorias que yo hacía y todo, iba muy poca gente, varios de ustedes lo saben, a menos de que fuera un acto muy mediático, participaban ya muchos ciudadanos, pero resulta que cuando la gente se sentía representada, o sea, siempre se sintió representada cuando me invitan al ámbito público, que empezó de funcionaria, la misma gente me dice, Rocío, ¿y ahora quién nos va a escuchar? ¿Quién nos va a defender cuando yo le digo a los ciudadanos? Yo creo que tenemos una mala imagen del activismo. El activismo no es una persona. Nosotros desde el trayecto que hacemos, hablando de la movilidad, desde el trayecto que haces de tu trabajo a tu casa, puedes ser activista denunciando pues lo que vives al día, ¿no? Hay lugares donde reportar,
hay formas de cómo reportar y pues muchas veces lo que existe es un desconocimiento o el no creer en la autoridad. Sin embargo, las personas que nos hemos involucrado mucho en el tema, como una servidora, pues sí implica el tener que ir a la institución, ir a presionar, ir a dar un seguimiento hasta que tengamos una solución. Y el ciudadano común, pues piensa que quejándose en las redes, pues ya es suficiente y eso al final del día no sucede. ¿Cómo fue tomar esa decisión de pasar, qué tan difícil fue de pasar del activismo social al activismo dentro del gobierno, Pues, ser funcionaria? pues es muy difícil porque así como me gané mi lugar cuando recién fundé Únete Pueblo, porque primero fue la Alianza de Usuarios, fallece Nacho, Orellana, y luego fundamos Únete Pueblo en el 2012. Fue primero ganarme la credibilidad como activista, porque decían, bueno, ¿y esta de dónde salió? El nombre, que era Únete Pueblo, que me acuerdo que el arquitecto Benavides una vez me dijo, es muy rojo ese nombre, Rocío. No nos querían poner el nombre. Pero luego ya después, como funcionaria, me tocó, primero me hace la invitación el Bronco a ser parte de la Dirección de Atención Ciudadana. Pero le decía yo, ¿vamos a poder seguir atendiendo las quejas de los usuarios? No, pues de eso se trata. Entonces no lo acepté. Cuando siempre se la pasaban de que es muy fácil para ustedes estar cuestionando, pero ya cuando estás dentro, pues, Sí. pues es otra cosa. ¿Cómo no le entras y saben ustedes que cómo solucionarlo? Pues ándale, éntrale. Y eso fue lo que me invitó Samuel y el doctor Hernán Villarreal a entrarle. Entonces fue un reto, a sabiendas del tema de cómo soy, primeramente en demandar las cosas al interior, creaciones de protocolos, de atenciones de quejas, formatos, entre otros. Y pues sí fue un reto y lo acepté. El hecho está en que parte de la agenda que se marcó en esta administración fue la adquisición de camiones, las construcciones de líneas del metro, centros de atenciones de quejas de los usuarios, cosas que no existían, por eso se han ido abriendo diferentes canales, ¿no? Y ese pues ha sido el por qué aceptarlo, porque siempre el salir, gritar y esperar a ver si había la voluntad de que alguien nos recibiera, nos escuchara y diera seguimiento a nuestros reportes o nuestras peticiones, pues sí era todo un dilema, ¿no? Entonces, el estar yo en atención ciudadana, pues decidí cambiarle ese, lo que sentíamos los ciudadanos, nadie me escucha, entonces fue lo que me motivó a estar siempre presente en donde estaba el problema, con el riesgo de que la misma gente me cuestionara, me Claro. reclamara, pero el tener que cambiar ese sentir del Sí. ciudadano de que no, pues nadie nos escucha, ¿para qué denuncio si nadie lo va a atender? Entonces, como funcionaria, pues ese fue un gran reto y ahora como diputada, pues es el resolver, porque ya ahora un diputado, pues es la voz de los ciudadanos. Te das cuenta que es necesario llevar esa voz sin perderte, porque ya el llegar al Congreso lo hemos vivido en estos días, que a los diputados se les ha olvidado que cuando llegan a representar a los ciudadanos, De eso se trata. los temas sociales que nos interesan, que se resuelvan, que se debatan y que lleguemos a esos acuerdos, ¿no? Está el partido, que es la plataforma que nos hace llegar al Congreso, pero debemos dejar en claro lo que estamos representando. Entonces, ese es un tema que realmente es un reto. Ahorita lo hemos vivido en estas semanas, que ha causado polémica algunas de mis participaciones. Sin embargo, creo que es entendible que cuando vienes del activismo y no de lo político o del partido, lo ves de otro entorno. Para mí, si esta es mi única ocasión de ser diputada, no pasa nada. Mi gran reto es impulsar los temas por los que tanto demandé y poder consensar y llegar a los acuerdos que se tengan que hacer en beneficio de los problemas que hemos demandado. ¿Qué tan difícil es mantener ese equilibrio, ser voz del pueblo, ser activista social todavía y de una u otra forma cuidar algunas cuestiones políticas relativas a Movimiento Ciudadano y al gobierno del Estado? Bueno, sí está difícil porque, por ejemplo, como actor, el que yo esté
representando Movimiento Ciudadano y que el que esté gobernando sea el Estado. Sabemos que ahorita con el conflicto que hay entre el PRI, PAN y los partidos contra el gobernador, pues siempre usan los lugares del Congreso. Hay que recordar que hemos tenido varias legislaciones de exhortitis, Sí. en donde no se hace más que puro show. Puntos de acuerdo. Puntos de acuerdo a exhibir. Ahora sí que es el circo del Congreso, cuando llegamos a asuntos generales. Aquí lo que importa, al menos para lo que yo creo, o estoy convencida de que lo que debo de lograr en el Congreso son las iniciativas de reformas que son las que nos van a ayudar a atacar el problema de raíz, el vigilar que éstas se cumplan y el conseguir el consenso para el presupuesto. Entonces, si de ahí y estamos todos, coincidimos, todos los diputados del partido que representemos, en que la importancia prevalece como prioridad para todos un tema social, que hablamos de inseguridad, de movilidad, salud, entre otros, hoy lo vimos, temas de género, de violencia, de acoso, de feminicidios, y todo, si prevalece siempre el tema social por encima del interés partidista, cuando estamos hablando de reformas y de presupuesto, vamos a poder lograr el consenso. Entonces, en este sentido ha hecho usted 2 propuestas para apoyar a los usuarios en el Poder Legislativo. Sí. Platíquenos de ello. Bueno, la primera propuesta que presenté fue referente a las tarifas sociales. Hay que recordar que hace un mes, 2 meses, se suspendió el programa de incentivo de Urbani que daba Metrorrey. Y esta iniciativa yo la presenté desde que llegó el gobernador a la administración, me invitó. Fue una propuesta, cuando siempre hablamos de tema de tarifas, le digo, parece a lo mejor increíble porque dicen, oye, aumenta la Coca-Cola, aumenta todo menos el transporte, tenemos tantos años. Digo, sí, nada más que no han analizado que existe un factor que sí afecta a la economía familiar, sobre todo familias numerosas, donde hoy en día las zonas de crecimiento como García, Juárez, Salinas Victoria, Ciénegas, por mencionar algunas, las familias tienen, los menores tienen que utilizar transporte público para poder llegar a una escuela, debido al crecimiento irregular, no ordenado, no hay escuelas, no hay centros de salud, no hay transporte público y los usuarios se ven obligados, los ciudadanos se ven obligados a tener que los menores utilicen transporte público para poder llegar a un centro de educación. Entonces, a estos grupos son los que se ven afectados cuando solamente existe, por ejemplo, el padre de familia, que es el único que elabora y tiene que pagar 3 pasajes o 6 pasajes diarios de los menores para que vayan a la escuela. Entonces, en eso iba pensado el incentivo. Hoy la propuesta que presenté fue que este incentivo no quedara, porque se le dio el tinte, o así lo vieron los partidos, electoral. Entonces, lo que estamos nosotros proponiendo es que desde ley, primero ya sea un derecho de los usuarios el tener una tarifa subsidiada, sobre todo los grupos vulnerables de familias numerosas, personas con discapacidad, usuarios frecuentes que usan de 2 a 4 camiones diarios, los 6 días de la semana, incluso hay unos que lo usan hasta los 7 días. Todos estos grupos, personas con discapacidad, cuenten con un subsidio en su tarifa. Como sucede en Barcelona, sucede en Ciudad de México, en otros estados donde estos grupos ya desde ley es un derecho y se hace las adecuaciones necesarias para que ya de acuerdo a ese artículo podamos desde el Congreso estar etiquetando el recurso y que sea aplicable independientemente de quién esté gobernando, del tinte que sea. ¿Este recurso saldría también del impuesto a las aplicaciones? ¿Es otro asunto? Lo que nosotros propusimos fue primero etiquetar el presupuesto. Son dos partidas. Una es para el presupuesto del subsidio de las tarifas, que de ahí se integran las tarifas sociales, y el segundo, que es donde lo traemos del 1.5 del impuesto que pagan las aplicaciones, es para la renovación de flota o infraestructura, proyectos de infraestructura vial. Vemos que muchos de los problemas, ahorita que mencionaba del tráfico, pues tiene que ver con las vialidades, desde los baches, el cómo se dañan las unidades. Tenemos zonas plenamente identificadas donde se nos descomponen de 3 a 5 autobuses diarios.
y eso afecta en el servicio, en la frecuencia y todo. Entonces, desde ley estamos proponiendo que se asignen estos recursos para poderlo llevar a cabo. Y no esperarnos a que si hay aumento o no hay aumento, se deja de renovar la flota, ¿no?, vehicular, que fue lo que sucedió. A pesar de que siempre tuvieron aumento desde el 2007 al 2012, nunca se cumplió con la renovación de las unidades del transporte público. Al contrario, se fueron retirando de circulación. Llega el punto cuando el gobernador Jaime Rodríguez el Bronco no logra el tarifazo, que quería aumentar la tarifa a 19.50 y 21.50. Pues, ¿qué hace? Castigan al usuario, le retiran 3,000 camiones y no se renova la flota. Entonces, cuando llega esta administración, el primer reto fue comprar camiones, porque era, si no aumentan la tarifa, no vamos a renovar flota. Entonces, el gobernador pues opta por comprar camiones. De hecho, vamos por otros 2,000 camiones. Sin embargo, pues esto es un tema que va a ser de discusión cada mes de diciembre, porque se va renovando la flota. Cada año va saliendo las unidades que ya son extemporáneas. Entonces, proponemos que exista un fondo de renovación de flotas para que ya no sea un tema de discusión. ¿Cuánto se requiere? ¿Cuántas unidades promedio aproximadamente para la zona metropolitana? Estuvimos en un inicio se estaban manejando de 5,425 unidades. Después, con Natividad González se disminuyeron 1,000. Con Medina disminuyeron alrededor de 700 camiones. Y ya con el Bronco fue considerable el retiro, pero ahí no fue por cuestión de modelos, fue por un retiro para mandarlos al transporte personal, simplemente por no haber autorizado el aumento. Pero ¿con cuántas unidades se daría un buen servicio? Nosotros tenemos considerado con la reestructuración del transporte público alrededor de 4,500, entre 4,500 y 5,000 unidades. Pues es el promedio que siempre ha habido, ¿no? Anteriormente, hace años. Así es, nada más. Bueno, sí. Han habido en un padrón, más no en circulación. Eso es un tema muy importante que señalar. Sí existían 5,425 unidades en un padrón, más no en circulación, por extemporáneos, por diferentes causas. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos buscando es que el 100% se encuentre en circulación. Este gobierno adquirió 2,200 unidades entre rutas urbanas por parte del Instituto de Movilidad, como la creación de los transmetros. En total son 2,200. Sin embargo, sí se requieren más unidades porque viene la renovación, sobre todo las unidades que ya son extemporáneas, que aún están en circulación, pero ahorita el dilema es, pues si las sacamos, pues que si ahorita el usuario está viviendo un viacrucis, pues nos va a ir. ¿Han solicitado cuántas más? ¿1,800, 2,000? Son 2,000 unidades. El deber ser, debimos haber pedido 2,500, sin embargo, por el tema del presupuesto, la disputa, yo espero que esto podamos hacer un reajuste en la convocatoria, o se lance una segunda convocatoria antes después de que autoricemos el presupuesto, para poder ya ahora sí enfocarnos en el tema de la reestructuración. Ahorita las unidades que hemos adquirido simplemente en esta administración simplemente se han dedicado a pagar fuegos. ¿Y nunca han vislumbrado la posibilidad de que entren nuevos inversionistas particulares? Sí, sin embargo, ha sido un tema un poco difícil, sobre todo porque los contratos, las concesiones existentes, pues sabemos que siempre han sido los mismos grupos, y lo que sí esperamos es que en las próximas convocatorias de asignación de unidades, pues se integren. De hecho, una de las peticiones que tengo yo al secretario de Movilidad es que se extienda para que participen incluso transportistas de otros estados. Muy bien. Y de esta manera poder ir combatiendo pues lo que es este pulpo camionero, que siempre ha sido sí o sí aumento, que hay que ser realistas, la actualización de la inflación siempre está. Sin embargo, nosotros al decir no va a haber aumento, debemos ahora como funcionaria, entiendo que debe de existir un plan emergente. Si no voy a autorizar un aumento, debo de garantizar que existe un presupuesto que vaya a reemplazar ese aumento, ¿no? Y si se llega a dar el aumento, tener que ver la manera de cubrir a esa población vulnerable que necesita un subsidio. Sí, porque, por ejemplo, hay camiones que van de 3 en 3, ya perdiste el ritmo
para poder subir gente. Y muchos de ellos se van. A veces los 3 no te reciben pasaje. Entonces ahí se es problemático. Creo que el meollo es tener las unidades, pero tener una educación en los choferes, que de repente hacen lo que ellos quieren, juegan carreras, lo hemos visto muchas ocasiones, hemos visto muchos accidentes, y creo que ahí es una parte muy importante para poder hacerlo. Y como usted lo dice, si llega gente de otros estados, oye, pues bienvenidos, porque van a dar un servicio a la comunidad. Y sobre todo un tema importante de lo que usted está mencionando es que el instituto, una de las peticiones que yo he hecho al secretario es entregar las unidades que opera el instituto. El instituto debe de ser un vigilante de preventivo. O sea, primero debe de apercibir al conductor sobre una posible falta, ¿no? Una amonestación, Sí, para corregir. Ese es el sentido del instituto. De que la ley se esté cumpliendo en los contratos que les estamos realizando. Estos nuevos servicios, lo que yo les mencionaba a los vecinos, a los usuarios, es este nuevo modelo por contrato es garantizar que haya usuarios o no haya usuarios, se cumpla la frecuencia de paso y las unidades en circulación, porque ahora al transportista se le está pagando con un nuevo modelo. Entonces el transportista no debería estar preocupado en que si hay un aumento o no hay un aumento de la tarifa. Él debe de estar preocupado por garantizar y cumplir con lo que establece su contrato en servicio, frecuencia de paso, unidades en servicio, los recorridos, entre otros. Sin embargo, el instituto, al ser operador de ciertas rutas, se ha dedicado a operar y llega que un momento en el que las mismas rutas que reciben este tipo de reportes pues son las mismas que opera el instituto, entonces te vuelves juez y parte. Y yo creo que ese ha sido uno de los factores que ha afectado en esto. O sea, todo lo que se ha hecho ha ido avanzando para bien. Sin embargo, una de las observaciones que sí he realizado y he solicitado es el instituto no tiene que operar el transporte público. Sí lo puede administrar, como hemos hablado, como lo han hecho otras ciudades, que ponía ejemplos de Barcelona, en León. Sin embargo, el instituto debe de fungir como un meramente vigilante y sancionador para el incumplimiento. Diputada, se nos fue el tiempo. Le agradezco mucho su presencia. Por último, nada más, ¿qué les dice usted a todas esas personas que son muchas que confían en usted y aquellas que pues la han criticado, que no están de acuerdo, mejor dicho, en que se haya ido al sector público? Pues mira, primero que nada, yo me voy a ganar respeto a los ciudadanos que el día de hoy cuestionan el que hoy esté como diputada. Me tocará ganarme con hechos y con acciones el resolviendo los problemas que hemos demandado y mantenerme firme en las posturas que hemos impulsado desde la sociedad civil y lograr que éstas realmente logren trascender independientemente de los grupos políticos y que estos temas sociales tomen la relevancia importante y ser ese eco de voz dentro del Congreso del Estado. Y el otro es a los ciudadanos que tienen una voz en el Congreso y me pongo a su disposición en el 81 31 18 8657, es mi número de WhatsApp, en el cual quedo a sus órdenes para cualquier tipo de gestión o bien atender algún tipo de iniciativa que quieran impulsar los ciudadanos y que sepan que en mí tienen una aliada y una voz en el Congreso del Estado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, diputada Rocío Montalvo, gracias por estar con nosotros. Recuerden que en la consola estuvo Ramiro Palomo, productor Gabriel Gómez Rivera, director de programación Alex Rojas, enseguida Contacto Deportivo con Ramiro Palomo, Roger Aguirre, mi compañero David Casas, hasta mañana. Este fue Punto de